buenas tardes. Me gustaría tener, antes de nada, unas palabras de agradecimiento para los organizadores de este tercer Congreso Internacional de Filosofía Teórica y Práctica. Les agradezco una vez más que hayan confiado en mí y que me hayan propuesto realizar esta conferencia. Para mí es un auténtico honor. Y muy especialmente me gustaría agradecer al doctor Óscar Iezit Aparicio esta iniciativa y además que haya contado conmigo. Bien, en esta conferencia me gustaría hablar de las tres propiedades de lo bello en Santo Tomás de Aquino. Básicamente, en toda la conferencia no voy a hacer otra cosa que comentar un texto clásico de metafísica de la belleza. Este texto clásico, citado muchísimas veces, pertenece a la primera parte de la Suma Teológica, cuestión 39, artículo 8. Bien, antes de entrar a comentar este fragmento, me gustaría ubicarlo en su contexto. Este texto pertenece a la primera parte de la Suma Teológica. Esta primera parte de la Suma está dedicada a Dios. Más concretamente, forma parte del llamado Tratado de la Trinidad, que va desde la cuestión 27 hasta la cuestión 43 de la Suma. Y dentro de este Tratado de la Trinidad forma parte de la cuestión 39. La cuestión 39 estudia las relaciones que hay entre las personas divinas, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la naturaleza divina, la esencia divina, que es compartida por las tres personas. Y, en particular, el artículo 8, que es el artículo al que pertenece este fragmento, tiene por objeto responder a una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿hacen bien los santos doctores, es decir, los padres de la Iglesia, en atribuir a las personas divinas atributos esenciales? Es decir, ¿hacen bien los santos doctores atribuyendo a las personas divinas, tratando de expresar lo propio de cada una de las personas divinas a través de atributos esenciales? Esta es la pregunta que trata de responder Santo Tomás en este artículo. Bien, ustedes podrían preguntarse, ¿y esta problemática entre metafísica y trinitaria, qué tiene que ver con la belleza? El caso es que uno de estos atributos que los santos padres utilizan para expresar lo propio de la segunda persona de la Trinidad, es decir, lo propio de la segunda persona de la Trinidad, que es la del Hijo, es el atributo de la belleza. San Hilario de Poitiers, en su tratado acerca de la Trinidad, que es el primer texto de teología trinitaria que se haya escrito en Occidente y en Oriente, Hilario de Poitiers dice que la belleza conviene especialmente a la segunda persona de la Trinidad, a la persona del Hijo, a la persona del Verbo. Tomás de Aquino hace notar que, estrictamente hablando, la belleza no es una propiedad personal, es decir, algo que pertenezca
exclusivamente a la persona del Hijo, sino que la belleza es algo que conviene a las tres personas divinas. La belleza es algo que conviene a la naturaleza de Dios. No es propio de una persona divina en particular, sino que es algo que conviene a la naturaleza divina, que es compartida por las tres personas. Sin embargo, dice Tomás de Aquino, en un sentido analógico, en un sentido no estricto, en un sentido amplio, es posible predicar la belleza de la segunda persona de la Trinidad, porque hay cierto parecido entre lo propio de lo bello, lo propio del pulcrum y lo propio de la segunda persona de la Trinidad. Y en este contexto es donde Tomás de Aquino explica qué es lo propio de la belleza, cuáles son las notas, las propiedades que pertenecen a lo bello en tanto que bello, qué es aquello que comparten todas las cosas bellas. Bien, me gustaría leer este fragmento y después lo iremos comentando por pasos. Empecemos. Tomás de Aquino dice, la belleza tiene semejanza con lo propio del Hijo. Hay una semejanza entre belleza y la segunda persona de la Trinidad. Y ahora nos explica qué es lo propio de la belleza. En primer lugar, nos dirá cuáles son las propiedades que pertenecen a lo bello y, en segundo lugar, nos explicará en qué medida estas propiedades se asemejan con lo propio del Hijo. Empecemos. Tomás dice, para que haya belleza se requieren tres cosas, tres notas, tres propiedades. Primera, la primera nota es la integridad o perfección. Tomás lo explica de un modo muy sencillo, que todo el mundo puede entender. Dice, las cosas disminuidas o reducidas, por el hecho de ser así, son feas, turpia. Una cosa reducida, una cosa disminuida, una cosa carente de algo que debería tener, es una cosa fea. No es necesario ahondar en esto, ¿no? Todo el mundo lo puede ver. Segunda propiedad. La segunda propiedad es la debida proporción o consonancia. Tenemos de momento, lo bello es íntegro, lo bello es proporcionado. Y nos falta la tercera nota, la tercera característica que pertenece a lo bello. La tercera nota es la claritas, la claridad. Podríamos traducir claritas por claridad. Sin embargo, la palabra latina claritas no significa únicamente ausencia de oscuridad, sino que significa también resplandor, significa brillo, significa incandescencia. Por esto creo que es más adecuado mantener la palabra latina, porque la palabra latina es más rica, la claritas latina es una palabra más rica que la claridad en español. Bien, tenemos ya las tres notas que pertenecen a lo bello. Donde quiera que haya belleza, se encontrará
integridad, se encontrará proporción y se encontrará claritas. Bien, ahora vamos a ver de qué modo Santo Tomás nos dice que estas tres notas, estas tres propiedades, se asemejan con aquello que es propio, que es privativo de la segunda persona de la Trinidad. Bien, en primer lugar, nos dice la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, posee de un modo perfecto la naturaleza del Padre. Es decir, todo lo que está en la naturaleza del Padre, es decir, la naturaleza divina, se encuentra en el Hijo. Toda la perfección que está en la naturaleza del Padre se encuentra en la persona del Hijo. La integridad de la perfección que está en el Padre en tanto que Dios se encuentra en el Hijo en tanto que Dios. Santo Tomás refuerza esto que acaba de decir mediante una cita de San Agustín. San Agustín dice que en el Hijo está la suma y primera vida. La suma y primera vida se encuentra también en el Padre. Y el Hijo posee íntegramente todo aquello que está en el Padre. Por lo tanto, podemos decir que esta característica del Hijo, esta característica que consiste en poseer toda la perfección que se encuentra en el Padre en tanto que Dios, se asemeja a la primera característica de lo bello, es decir, la integridad. Porque el Hijo posee perfectamente la naturaleza del Padre, podemos decir que el Hijo tiene alguna semejanza con aquello que es propio de lo bello, en la medida que todo lo que es bello es íntegro. Veamos cómo se asemeja el Hijo a las otras dos características que pertenecen a lo bello. Dice Santo Tomás, en segundo lugar, conviene lo bello al Hijo en la medida que el Hijo es imagen expresa del Padre. Es decir, el Hijo es una imagen que manifiesta plenamente todo aquello que está en el Padre. Continúa. Por esto, vemos que una imagen se dice que es bella, pulcra, si representa perfectamente la cosa, aunque esta cosa sea fea. Esto también es una observación estética que podemos compartir. Decimos que una imagen, pensemos en un cuadro, es bello si reproduce perfectamente aquello que está en la realidad. Esta capacidad de reproducir lo que está en la realidad hace que la imagen sea bella, aunque aquello que se reproduce sea feo. San Agustín dice que en el Hijo está la primera igualdad. Es decir, hay una proporción, hay una igualdad entre aquello que está en la imagen y aquello que está en la cosa. El Hijo es imagen del Padre, pero es una imagen perfecta porque todo aquello que está en la naturaleza del Padre se encuentra en la naturaleza del Hijo. El Hijo es una imagen perfecta del Padre.
Por esto le conviene al hijo también la segunda nota de lo bello, saber la proporción. Y, en tercer lugar, dice Santo Tomás que lo bello conviene al hijo en la medida que el hijo es verbo, palabra. Y continúa. La palabra, el verbo, es luz y esplendor del entendimiento. Este pasaje es muy metafísico y es muy interesante. El Hijo es palabra, es verbo, y toda palabra es luz y esplendor del entendimiento. Para entender esto, es necesario remitirse a la doctrina de Santo Tomás y de San Agustín del verbum mentis o verbum cordis, la doctrina de la palabra del corazón. El entendimiento humano, cuando entiende algo en acto, forma una palabra, forma un concepto interior que expresa lo que está entendiendo. Es decir, cuando entiende algo en acto, al mismo tiempo que lo entiende, lo dice. Pensar y decir van siempre unidos. El entendimiento posee una naturaleza locutiva. Al mismo tiempo que entiende algo en acto, lo está diciendo, lo está expresando a través de una palabra interior. Y esta palabra interior es precisamente lo que tratamos de expresar con la palabra exterior. Nuestra palabra sensible, nuestra palabra sonora, es un signo que quiere manifestar un concepto. Fijémonos en la palabra concepto. La palabra concepto nos remite al campo semántico de la biología. Un concepto es aquello que ha sido concebido, nuestro entendimiento, que ha sido fecundado con una semejanza de la cosa, concibe una palabra que expresa a esta misma cosa que está entendiendo. Cuando yo entiendo la piedra, hay en el entendimiento una semejanza de esta piedra, aquello que se llama en terminología escolástica una especie inteligible. Pues bien, cuando el entendimiento es fecundado por la especie inteligible de la piedra y por lo tanto está entendiendo en acto, concibe, dice, expresa aquello que está entendiendo. Y esta expresión, esta locución interior del entendimiento en acto es lo que llamamos la palabra mental o la palabra del corazón, la palabra del espíritu. Pues bien, el Hijo es palabra. El Padre, Dios, al entenderse perfectamente a sí mismo, forma, concibe una palabra que expresa perfectamente lo que está entendiendo, que es su propia naturaleza. Y esta palabra es la segunda persona de la Trinidad. Pues bien, la claritas, la luz, el resplendor, la incandescencia, conviene a la segunda persona de la Trinidad en la medida que la segunda persona de la Trinidad es palabra, es verbo, porque el verbo es luz y esplendor del entendimiento. Siempre que hay luz, hay resplandor. El resplandor acompaña siempre a la luz. Pues bien, siempre que el entendimiento está entendiendo en acto,
hay un resplandor que sale de él y este resplandor es la palabra. Hay una conexión entre luz y palabra. Esto lo veremos más adelante. Por último, dice San Agustín que dice Santo Tomás que lo que acaba de decir lo ratifica San Agustín. San Agustín dice que el Hijo es un verbo, una palabra perfecta a la cual no le falta nada y que en cierto modo es el arte de Dios omnipotente. Bien, hasta aquí el fragmento que quería comentar con ustedes. De momento hemos dicho, a lo bello le corresponden tres propiedades, que son integridad o perfección, proporción o consonancia y claritas. Y hemos dicho que estas tres propiedades se asemejan, tienen alguna semejanza con lo propio de la segunda persona de la Trinidad, en la medida que la segunda persona de la Trinidad posee de un modo perfecto, pleno, completo, la naturaleza del Padre, en la medida que la segunda persona de la Trinidad es una imagen perfecta del Padre. Todo aquello que pertenece a la naturaleza del Padre pertenece a la naturaleza del Hijo. Y, en tercer lugar, la claritas conviene a la segunda persona de la Trinidad en la medida que es verbo. Y el verbo es como el esplendor, es como la luz del intelecto. Muy bien. Ahora, si les parece, lo que pasaremos a hacer es analizar en particular a cada una de estas notas constitutivas de lo. Bien, pues empecemos por la primera nota, que es la integridad. ¿Qué debemos entender por integridad? Es íntegro aquello a lo que no le falta nada. Esto es la integridad. Así es como usamos esta palabra en el lenguaje común, ordinario, vulgar. Es íntegro aquello a lo que no le falta nada de lo que debe poseer. La integridad, Santo Tomás la entiende en dos sentidos. Tenemos la integridad sustancial y tenemos la integridad entendida como plenitud o entendida como perfección. Empecemos hablando de la integridad sustancial. Una cosa tiene integridad sustancial o esencial cuando no carece de ninguno de los principios constitutivos de su especie. Una cosa tiene integridad sustancial cuando posee la totalidad de los principios que vienen exigidos por su esencia, cuando posee la integridad de las notas, de las propiedades, de las características constitutivas de su especie. En este sentido, debemos decir que cualquier individuo existente, cualquier cosa que nos encontremos en la realidad, posee ya integridad sustancial o esencial. Todo aquello que existe en el mundo pertenece a una especie determinada. Es decir, o es un árbol, o es una piedra, o es una montaña, o es una nube, o es un ángel. Todo aquello que existe pertenece a una esencia determinada y posee la totalidad, la integridad de los principios constitutivos de esta especie.
Pensemos en una vaca. Toda vaca posee la integridad de los principios que forman parte de la esencia de la vaca. Es decir, toda vaca existente posee la integridad de su esencia. La esencia de algo o se posee íntegramente o no se posee. No hay término medio. O se es una vaca o no se es una vaca. No se puede ser media vaca, ¿no? Digamos. Toda realidad existente posee la integridad de su esencia. No puede carecer de ninguno de los principios constitutivos de esta esencia. Bien, ustedes podrían objetar a lo que acabo de decir, pero a ver, yo puedo imaginar una vaca carente de cola o una vaca carente de orejas o incluso una vaca carente de ojos. Y sin embargo, no deja de ser una vaca. A esto debemos responder que el tener ojos, cola, orejas, no son principios esenciales de la vaca, no son principios constitutivos de la esencia de la vaca, son accidentes que vienen exigidos por la naturaleza de la vaca, pero no son la esencia de la vaca. Una vaca sin orejas es tan vaca como una vaca con orejas. Ambas vacas, la que tiene orejas y la que carece de orejas, poseen la integridad de la esencia de la vaca. Solo que en un caso esta esencia está enriquecida con un accidente que viene exigido por esta esencia, mientras que en el otro caso esta esencia carece de este accidente que debería poseer. Por lo tanto, podemos decir que todo aquello que existe posee la integridad de su esencia. La pregunta que les puede venir a la cabeza, ¿no?, después de esto que acabo de decir es, pero entonces, ¿en qué consiste la esencia de la vaca? Si no consiste en tener orejas, en tener cola, en poder producir leche, ¿en qué consiste la esencia de una vaca? Pues bien, Tomás de Aquino, en este sentido, nos dice que nuestro conocimiento de la esencia de las cosas es un conocimiento limitado, es un conocimiento imperfecto. Sabemos algo de la esencia de las cosas, pero no tenemos un conocimiento íntegro, perfecto, acabado, completo de esta esencia, porque nosotros necesitamos conocer esta esencia a partir de los accidentes externos de las cosas. Y a través de estos accidentes externos vamos excavando hasta saber algo de su esencia. Nosotros no podemos ver directamente, inmediatamente, intuitivamente la esencia de la vaca, sino que la vamos descubriendo gracias a un proceso raciocinativo, gracias a un proceso discursivo. Muy bien. Esto sería la integridad sustancial. Todo aquello que existe posee integridad sustancial, es decir, posee la totalidad de los principios constitutivos de su esencia o sustancia. Pasemos a hablar de la integridad entendida como plenitud. Para entender en qué consiste este segundo sentido de integridad, podemos comentar un fragmento de Santo Tomás que se encuentra en la primera parte de la Suma Teológica, cuestión 6, artículo 3. Santo Tomás nos dice
que la perfección de una cosa puede considerarse bajo 3 puntos de vista. Son 3 puntos de vista graduales, ¿no? El segundo incluye el primero y el tercero incluye el segundo y el primero. Empecemos por el primero, el primer sentido más elemental de perfección. El primer sentido de perfección, pues, sería lo que acabamos de decir, la integridad sustancial. Santo Tomás nos dice, una cosa es perfecta en la medida que está constituida en su ser, es decir, en la medida que posee un ser sustancial, en la medida que posee lo propio de la sustancia, de la naturaleza, de la esencia. Una cosa es perfecta, y esto sería el sentido más elemental, más bajo de perfección, en la medida que tiene integridad sustancial, que posee la integridad de la esencia, la integridad de la sustancia. Este nivel de perfección lo posee absolutamente todo lo que existe. El árbol, la piedra, el ángel, el demonio, el hombre más vil y malo, posee la integridad de la sustancia humana, la integridad de la naturaleza humana. Muy bien. Segundo sentido de perfección. Una cosa es perfecta en la medida que a esta naturaleza, a esta sustancia, a esta esencia, se le añaden algunos accidentes que son necesarios para su perfecta operación. Toda naturaleza finita está ordenada a una operación propia. Está ordenada a una operación que es su fin, que es su bien. Pues bien, para poder alcanzar esta operación propia, es necesario que la naturaleza sea enriquecida con una serie de accidentes. Una naturaleza finita, una naturaleza creada, por sí sola no puede conseguir su operación propia. Para poder conseguir su operación propia, precisa de una serie de accidentes que enriquecen su sustancia, que actualizan su capacidad de perfección accidental. Bien, y en tercer lugar nos dice Santo Tomás, y esto sería el nivel de perfección más alto, una cosa es perfecta en la medida que consigue como fin algo que es distinto de ella. Es decir, el fin al cual se ordena una realidad finita, una realidad creada, es algo distinto de esta realidad. Esto lo verán muy claro en el siguiente ejemplo. Tomás de Aquino siempre explica los principios más complicados de su metafísica con ejemplos muy sencillos, ejemplos físicos. Santo Tomás habla del fuego. El fuego siempre tiene su perfección sustancial, es decir, todo fuego posee la integridad de la naturaleza del fuego. Cualquier fuego que encendamos, ya sea un incendio enorme, ya sea un pequeño, ya sea el fuego de una velita, posee la integridad de la naturaleza del fuego. Muy bien. En segundo lugar, nos dice que hay una serie de accidentes que acompañan siempre al fuego para que pueda realizar su operación propia. Estos accidentes son la calidez, el fuego siempre es caliente, la ligereza, la sequedad,
Todos estos accidentes no son la naturaleza del fuego, son accidentes que se siguen necesariamente de la naturaleza del fuego, pero que no son esta naturaleza. Estos accidentes precisamente nos ayudan a conocer esta naturaleza, ¿no? A través de los accidentes propios de una cosa, puedo llegar a vislumbrar en qué consiste su esencia, que es cognoscible por mí, aunque no lo es de un modo perfecto, acabado. Y, en tercer lugar, la perfección del fuego consiste en permanecer en su lugar propio. Desde el punto de vista de la cosmología antigua, hay un espacio que es el lugar propio del fuego, que estaría ubicado encima del aire. Bien, el fuego tiende por naturaleza a subir a su lugar propio y estas perfecciones accidentales que comentábamos antes, la ligereza, el calor, pues sirven para que el fuego pueda realizar su operación propia, que es la de ir a su lugar propio y permanecer en su lugar propio. Este fin es algo distinto de la naturaleza del fuego. Es decir, no es lo mismo ser fuego que permanecer en el lugar propio del fuego. Bien, Santo Tomás nos dice que en sentido estricto llamamos perfecta a una cosa no cuando tiene la integridad sustancial la tienen todas las cosas, sino que llamamos perfecta a aquella cosa que está enriquecida con los accidentes que le permiten alcanzar su operación propia, que le permiten alcanzar su fin. Y, en definitiva, llamamos perfecta aquella cosa que ha alcanzado su fin, su bien último, su operación propia. Pensemos en un cerezo. El cerezo que jamás ha producido cerezas, aquello que en catalán llamamos un cirerer bord, no lo sabría traducir, el cerezo incapaz de producir cerezas posee la integridad de la naturaleza del cerezo, pero carece de un accidente, de algunos accidentes que son necesarios para realizar la operación propia del cerezo, que es la producción de cerezas. Diré que es perfecto, hablando con propiedad, el cerezo que produce y puede producir cerezas. Y diré que es imperfecto el cerezo que es incapaz de producir cerezas, aunque el uno y el otro tengan la integridad de la naturaleza del cerezo. Bien, en este sentido, también podemos distinguir dos tipos de belleza. Si la belleza va asociada a la integridad, puedo hablar de una belleza sustancial. Todo aquello que existe, pues tendrá la integridad de su naturaleza y tendrá como mínimo la belleza que le corresponde por ello, una belleza que podemos llamar sustancial o una belleza que podemos llamar esencial. Ahora bien, esta belleza puede ser enriquecida, y de hecho está llamada a ser enriquecida, mediante los accidentes que vienen exigidos por esta naturaleza y que son necesarios para que la cosa pueda alcanzar su operación propia. Puedo distinguir, pues, entre una belleza esencial y una belleza entendida como plenitud. Es más bello el hombre virtuoso, honesto, bueno, que el hombre vicioso, malo. El uno y el otro poseen la integridad de la naturaleza humana, pero en un caso esta naturaleza humana está enriquecida con unos hábitos que en cierto sentido vienen exigidos por ella, y en el otro caso esta naturaleza
pues se aparta a través de malas acciones de su operación propia, que sería la felicidad. Por lo tanto, esta distinción que introduce Santo Tomás entre integridad sustancial y integridad como plenitud la podemos aplicar también a la belleza. Muy bien, continuemos pues hablando de la proporción o consonancia. Antes de nada, me gustaría hacer notar que Santo Tomás, en otros textos, cuando habla de los elementos constitutivos del pulcrum, de lo bello, en algunas ocasiones solo menciona dos de estos elementos, que son la proporción o consonancia y la claritas. La integridad de la cual acabamos de hablar desaparece. Por ejemplo, Santo Tomás, comentando al pseudo Dionisio Areopagita, dice que la razón de belleza, es decir, el concepto de belleza, consiste en dos cosas. Y estas dos cosas son la consonancia, es decir, la proporción, y la claritas. Bien, ¿significa esto que la doctrina de Santo Tomás varía, cambia? El Santo Tomás que comenta a Dionisio Areopagita tiene una opinión distinta del Santo Tomás de la Suma Teológica. Bien, creo que no. Una posición y la otra son perfectamente complementarias. ¿Por qué? Pues porque la integridad queda comprendida dentro de la proporción. Esto lo podemos ver en el siguiente fragmento. El fragmento que les voy a leer pertenece al comentario de Santo Tomás a las sentencias de Pedro Lombardo. Santo Tomás nos dice, y aquí Santo Tomás usa un ejemplo, ¿no?, que hoy quizás diríamos que es un poco políticamente incorrecto, ¿no? Santo Tomás dice que decimos que los mutilados son feos. Un mutilado, alguien que carece de un órgano o de una parte de su cuerpo, decimos que es feo. El mutilado, por definición, es alguien no íntegro, ¿no? Por lo tanto, nos dice Santo Tomás, alguien no íntegro, decimos que es feo. ¿Por qué? Pues porque los mutilados carecen de la debida proporción respecto al todo. Es decir, si tenemos en cuenta la totalidad del cuerpo, veremos que les falta algo que deberían poseer. Quien está bien proporcionado es también íntegro. Y la carencia de proporción es también carencia de integridad. Por lo tanto, la integridad es algo que queda comprendido dentro de la proporción. Hablar de proporción implica hablar también de integridad. En caso contrario, no podríamos decir que los mutilados, que son no íntegros, son feos porque carecen de proporción, ¿no? Vemos pues claramente que Tomás de Aquino incluye la proporción dentro de, incluye la integridad dentro de la proporción. Por lo tanto, la doctrina de Santo Tomás no varía. Sencillamente se expresa de modos distintos y complementarios, al menos respecto a este punto. Vemos pues que integridad y proporción se implican mutuamente y por ello podemos decir que la integridad está incluida dentro de la proporción. Recientemente, algún tomista del siglo XX, como por ejemplo Osvaldo Lira, ha afirmado que no sería escabellado
decir lo opuesto, es decir, que la proporción está incluida dentro de la integridad. Esto parece que no hace violencia a la doctrina de Santo Tomás. Del mismo modo que podemos decir, y Santo Tomás lo dice, que la integridad está incluida dentro de la proporción, también podemos decir que la proporción está incluida dentro de la integridad. Cuando decimos que un poema, que una creación artística está desproporcionada, es decir, que hay un desequilibrio entre las partes, esto significa que una de las partes no ha alcanzado el desarrollo debido, o bien ha alcanzado un desarrollo superior al que sería propio, ¿no? Al que sería conveniente. En este sentido, pues podemos decir que la carencia de integridad es también carencia de proporción, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una sonata clásica con sus temas. Imaginemos un tema que tiene una longitud determinada, el tema A tiene una longitud determinada y el tema B es muchísimo más breve, ¿no? Tiene una proporción mucho menor. Evidentemente no hay proporción y podríamos decir que no hay proporción porque el tema B no ha alcanzado el desarrollo que le correspondería teniendo en cuenta el todo. Es decir, podríamos decir que el tema B no es íntegro, que esta obra no es íntegra porque una parte no ha alcanzado el desarrollo que le convendría. Dicho esto, me gustaría señalar, siguiendo a Santo Tomás, dos modos de entender la consonancia, la proporción. Santo Tomás dice en su comentario a los nombres divinos que hay una doble proporción. Primer modo de entender la proporción. Pues bien, esto sería la proporción intrínseca. Santo Tomás nos dice que en las cosas hay un orden que guardan todas ellas entre sí. Santo Tomás nos dice que hay en las cosas una proporción, una consonancia que todas estas cosas guardan entre sí. Es el orden de unas cosas con las otras, ¿no? Es las distintas relaciones que se forman entre las distintas criaturas. Santo Tomás nos dice que en este sentido se puede decir que la belleza congrega, es decir, une todas las cosas en todas las cosas. En el universo, en el ámbito de las criaturas, podemos decir que hay belleza porque hay proporción intrínseca. ¿Y en qué consiste esta proporción intrínseca? Pues bien, que todas las cosas están en todas las cosas. ¿Cómo debemos entender esto? Santo Tomás dice, haciendo uso del lenguaje de los platónicos, que las cosas superiores están en las inferiores por participación. Las cosas inferiores participan de las superiores. Pongamos un ejemplo. La luz, el calor del sol se encuentra en el aire por participación.
La luz y el calor del sol están en el aire por participación. Es inferior el grado de luz y de calor que se encuentra en el aire que el grado de luz y de calor que se encuentra en el sol. Pero yo puedo decir que estas perfecciones que están de un modo pleno en el sol se encuentran en el aire, que es una realidad inferior, por participación. Lo superior, las cosas superiores, están en las inferiores por participación. Y, al mismo tiempo, las cosas inferiores están en las superiores por una cierta eminencia, es decir, de un modo más perfecto. La luz y el calor del aire se encuentran en el sol, de un modo mucho más excelente que el modo en el que se encuentran en el aire. Por esto podemos decir que hay una proporción intrínseca entre todas las criaturas y esta proporción intrínseca que guardan todas las cosas entre sí constituye el orden y la belleza del universo. No habría belleza en el universo si este universo no fuera ordenado. Y este universo no sería ordenado si en él no hubiera una pluralidad de grados. Es decir, si en él no hubiera algunas cosas más perfectas que otras. Esta idea es una idea que Santo Tomás expresa en varios sitios, ¿no? Me gustaría que viéramos un fragmento clásico de Santo Tomás en este sentido, ¿no? Santo Tomás se plantea lo siguiente: imaginémonos un universo en el que no hubiera grados de perfección, es decir, pensemos en un universo en el que no hubiera cosas más perfectas que otras, sino que todas poseyeran exactamente el mismo grado de perfección, sustancial o esencial. ¿Sería más bello este universo o sería menos bello? Santo Tomás nos dice que indudablemente un universo no jerárquico, es decir, un universo no ordenado, un universo en el que no hubiera realidades más perfectas que otras, sería un universo menos perfecto y menos bello que un universo jerárquico como el que poseemos. Veamos cómo lo argumenta. Santo Tomás parte de un principio metafísico, que es el siguiente: la perfección de cualquier efecto consiste en asemejarse a su causa. El efecto alcanza su plenitud, su perfección, cuando se asemeja a su causa. Volvamos al ejemplo anterior, al ejemplo del cerezo. El cerezo produce cerezas. Cuando esta cereza se desprende del árbol y cae al suelo, puede llegar a devenir otro cerezo. Y cuanto más se asemeje al cerezo plenamente desarrollado del cual proviene, más perfección habrá en el efecto, ¿no? Un cerezo viene de otro cerezo. Pues bien, cuanto más se desarrolla la cereza y cuanto más se asemeje al cerezo del cual proviene, pues tanto más perfecto será el efecto. Pensemos en el fuego y el calor. El fuego produce calor. Pues bien, el aire, cuanto más participe
del calor del fuego, tanto más perfecto será. Es decir, tanto más perfecto será el efecto, ¿no? El efecto que será el calor en este caso. Santo Tomás nos dice, la perfección de un efecto consiste en asemejarse a su causa. Bien, Santo Tomás nos pone algún ejemplo. Lo que se genera por naturaleza alcanza su perfección cuando llega a asemejarse con el generante. Lo que decíamos ahora, lo que se produce por naturaleza, un árbol, un animal, pues alcanza su perfección cuando se asemeja al principio que lo ha generado. El hombre que nace de un hombre adulto alcanza su perfección cuando se asemeja a este hombre adulto, ¿no? El cerezo que nace de otro cerezo, pues alcanza su perfección cuando llega a asemejarse a un cerezo plenamente desarrollado. Santo Tomás nos dice que esto también lo vemos en los objetos artificiales. Un objeto artificial es perfecto cuando se asemeja a la idea de este objeto que estaba en la mente de su artífice, ¿no? Pensemos en el pastelero que hace croissants. Cuando el croissant del pastelero se asemeja a la idea de croissant que estaba en su mente, pues el croissant llega a ser perfecto, ¿no? Si produce algo distinto de esta idea, entonces el efecto es imperfecto. Bien, establecido este principio general, continúa Santo Tomás diciendo, en el primer agente, es decir, en Dios, no solo se tiene en cuenta que es bueno, que es ente y que es uno, sino también que posee todo esto en un grado más alto que ninguna otra cosa, con lo cual atrae todas las cosas a participar de su bondad. Dios no solo es bueno, no solo es ente, no solo es uno, no solo es bello, sino que posee la bondad, posee la perfección, posee la belleza, posee el ser de un modo máximo, de un modo ilimitado, de un modo infinito. Y Dios lo que hace es precisamente que todas las otras cosas que son participen de su bondad a través de una cierta semejanza, participen de su ser, participen de su belleza. Una cosa, una criatura es perfecta en la misma medida que se asemeja a Dios. Continúa Santo Tomás, para la perfecta asimilación de cuantas cosas Dios ha producido se requiere, por tanto, no solo que cada una sea buena y ente, sino que unas sean superiores a otras y que las muevan a sus fines, de modo que el bien del universo es el bien del orden. Si una cosa es perfecta en la misma medida que se asemeja a su causa y Dios es el primer agente que hace a las otras cosas participar a través de una semejanza de su perfección, de aquí se sigue que una criatura, para ser perfecta, necesita de algún modo perfeccionar a otras criaturas, ¿no? Es decir, necesita influir sobre otras criaturas, necesita ayudar a otras criaturas a alcanzar su fin propio. Pero para que esto se consiga es necesario que en el universo haya grados. Es decir, si en el universo no hubiera grados, no podría haber algunas cosas que causaran un efecto sobre otras cosas. No podría haber realidades que participaran de las perfecciones que se encuentran más plenamente en otras realidades. Y, por lo tanto, las
criaturas no habrían alcanzado un modo de ser perfecto, porque una cosa es perfecta en la misma medida que se asemeja a su causa. Si todas las cosas tuvieran el mismo grado de perfección, ninguna realidad podría influir sobre otra, y por lo tanto, la semejanza de las cosas con respecto a Dios sería inferior que la semejanza que se daría en un universo jerárquico. Es decir, el bien divino es participado de un modo más pleno, más perfecto en un universo ordenado, en un universo jerárquico, que en un universo, digamos, igualitario, que en un universo en el que todas las cosas poseyeran el mismo grado de perfección. Por lo tanto, de aquí podemos extraer una conclusión. Si no hubiera grados de perfección en el universo, desaparecería la belleza del universo. Para que haya belleza en el universo, es necesario, como decía Santo Tomás, que todas las cosas estén congregadas en todas las cosas, que todo esté en todo, que las inferiores estén en las superiores por excelencia y que las superiores estén en las inferiores por participación. Esto, pero, supone orden. Esto, pero, supone jerarquía. Supone que haya una pluralidad de grados de perfección. Hay un segundo sentido de proporción y de consonancia. Hasta ahora hemos hablado de la relación que guardan las distintas criaturas entre sí. Santo Tomás no solo habla de una proporción intrínseca, es decir, de una proporción que guardan las distintas criaturas entre sí, sino que también habla de una proporción extrínseca, en la medida que todas las criaturas se ordenan a Dios como a su fin último. Todas las criaturas se ordenan a Dios como a su fin último. Esto sería la proporción extrínseca. Muy bien. De aquí podemos inferir que esta proporción extrínseca es la causa de la proporción intrínseca. Esta referencia de todas las cosas a Dios como a su fin último, esta semejanza a Dios a la que tienden todas las cosas, es la causa de que en la realidad haya distintos grados de perfección. Hay distintos grados de perfección porque esto es una condición necesaria para que las cosas puedan asemejarse a Dios. Muy bien. Podemos, pues, hablar de dos tipos de proporción y, por lo tanto, también de dos tipos de belleza. Podemos hablar de una proporción intrínseca y podemos hablar de una proporción extrínseca. Muy bien. Y por último, a continuación, me gustaría hablar de la tercera y última de las tres notas constitutivas de lo bello, que es la claritas. En este sentido, me gustaría, pues, presentarles una hipótesis interpretativa. Yo creo, y no solo yo, sino que hay una larga tradición interpretativa en este sentido, yo creo que de las tres notas constitutivas de lo bello que hemos señalado hasta ahora, hay una que es la más importante de todas. Hay una que se comporta como el constitutivo formal de lo bello, es decir, como el principio determinante de lo bello, y que las otras dos notas están subordinadas, están ordenadas a esta otra. Esta nota, que sería la más importante de entre los principios constitutivos del pulcrum, es la claritas. Me gustaría demostrar
Esto comentando un fragmento de Santo Tomás, un fragmento no demasiado conocido, un fragmento que pertenece a su comentario al Salmo 50. Me gustaría comentar un fragmento que pertenece al comentario de Santo Tomás al versículo 9 del Salmo 50. Dice así, este versículo 9: esparcidme con hisopo y seré puro, limpiadme y seré blanco, más blanco que la nieve. Esparcidme con hisopo y seré puro, limpiadme y seré blanco, más blanco que la nieve. Bien, Santo Tomás nos dice que aquí el salmista expresa dos deseos. El salmista quiere ser liberado de dos cosas. En primer lugar, quiere ser liberado de la inmundicia o impureza. Y, en segundo lugar, quiere ser limpiado de la fealdad, o más estrictamente, de la fealdad espiritual. Bien, empecemos con el primer deseo, el deseo de ser limpiado de la impureza. Cuando el hombre es impuro, ¿qué es la impureza? Santo Tomás nos dice que la impureza se debe al hecho que el afecto, el deseo del hombre se adhiere a las cosas temporales. Cuando el deseo del hombre se agarra de un modo desordenado a las cosas temporales, entonces nos dice se hace semejante a ellas. Santo Tomás nos dice que cuando el hombre se une a cosas más viles como el oro o el plomo, en el caso del que busque el dinero por encima de todo, cuando el hombre se agarra a cosas más viles que él, como los metales preciosos o bien el dinero, el hombre deviene vil. El hombre se hace abominable porque se hace semejante a las cosas que ama. La impureza consiste en desear de un modo desordenado las cosas temporales, sean las que sean. Esto es la impureza. Bien, hay un segundo deseo. El hombre no solo quiere purificarse, esparcidme con hisopo y seré puro. Primer deseo. Hay un segundo deseo. Y este deseo es el deseo de verse liberado de la fealdad. Esto se encuentra en las siguientes palabras del salmista: limpiadme y seré blanco, más blanco que la nieve. Emblanquecerse es embellecerse. Veamos cómo lo explica Santo Tomás. Santo Tomás nos dice que el hombre, cuando se adhiere a las cosas terrenas, a los bienes sensibles, a los bienes inferiores, entonces se oscurece en él la luz de la razón y se hace parecido a los animales brutos, a los animales irracionales. Santo Tomás cita un fragmento de otro salmo, del Salmo 48. Y el hombre constituido en honor no ha tenido discernimiento, se ha igualado a las bestias de carga insensatas y se ha hecho semejante a ellas. Cuando el hombre se adhiere de un modo desordenado a las cosas terrenales, a los bienes sensibles, entonces se oscurece la luz de la razón, no actúa de un modo racional. Y cuando desaparece la luz, dice Santo Tomás, el alma se vuelve negra y oscura.
Cuando desaparece la luz, el alma se vuelve negra y oscura. Esto Santo Tomás lo expresa de un modo negativo, ¿no? Sin luz hay fealdad. Esto mismo lo podemos expresar también de modo positivo. Si hay luz, hay belleza. Por lo tanto, donde quiera que haya luz, habrá belleza. Esto nos hace ver que la más importante de estas tres notas constitutivas de lo bello es la claritas, es la luz, es el resplandor. También este fragmento es interesante porque nos ayuda a evitar un error, ¿no? Que es lo que he tratado de manifestar en esta conferencia. Estas tres notas, proporción, integridad y claritas, no deben entenderse primariamente en un sentido físico, en un sentido material, en un sentido corpóreo, cuantitativo. Deben entenderse primariamente en un sentido metafísico. La integridad de la que se habla es una integridad metafísica, de aquí que hayamos hablado de integridad sustancial y de integridad como plenitud. La proporción de la que se habla es también una proporción metafísica. Hemos hablado de la proporción intrínseca y de la proporción extrínseca. Y ahora aquí se habla también de una belleza, se habla de una claritas, se habla de una luz que debe entenderse primariamente en un sentido espiritual. Cuando el hombre deja de actuar guiado por la luz de la razón, entonces desaparece esta belleza espiritual. Entonces el hombre se embrutece. Entonces llega la fealdad espiritual. Bien, para entender mejor esto, podemos prestar atención a lo que dice Santo Tomás sobre la blancura. Entender la relación que hay entre la blancura y la belleza nos permitirá ver que la claritas es el constitutivo esencial de lo bello y que el resto de características, la proporción y la integridad, serían como el sujeto de la belleza, serían condiciones indispensables, serían el sujeto receptivo de la belleza, pero el constitutivo formal, lo que determina lo bello en cuanto tal, es la claritas. No lo es ni la proporción, ni lo es tampoco la integridad. Santo Tomás dice que la luz puede considerarse de dos modos. En primer lugar, la podemos considerar en sí misma. Y en segundo lugar, podemos considerar la luz en la medida que se encuentra en el extremo, en el término de lo transparente. ¿Qué es el término de lo transparente? Pues es un cuerpo, es una realidad corpórea. Un cuerpo es opaco. Pues bien, la luz que se encuentra en la superficie de un cuerpo es aquello a lo que llamamos color. Por esto, Santo Tomás dice que la luz es el sujeto del color, es el principio determinante del color, y que el color no es otra cosa que lux incorporata, es decir, luz corporeizada. El color es luz corporeizada, es la luz que existe en el extremo, en el extremo de lo transparente, en el límite de lo transparente, en el confín de lo transparente, es decir, en la superficie de un cuerpo. Bien, bajo esta perspectiva nos dice Santo Tomás
que hay grados de belleza en los colores. Es perfecto, es más perfecto el color que tiene más luz y menos opacidad. Y al revés, es menos perfecto el color que tiene más opacidad, es decir, el color en el que predomina más el elemento corpóreo y la luz está menos presente. Santo Tomás nos dice que el más perfecto de los colores, es decir, el color más bello, es el color blanco. El color blanco es el color más luminoso. En el blanco, el elemento receptivo, el elemento corpóreo, está reducido a la mínima expresión y la presencia de la luz es más grande, es más brillante, ¿no? El color blanco que los otros colores. En cambio, el color menos perfecto sería el color negro, en la medida que en el color negro habría una mayor presencia de lo corpóreo y una menor presencia de lo lumínico. Bien, esto nos hace ver la relación que hay entre el emblanquecerse y el embellecerse. Se embellece el alma cuando es limpiada de la impureza. La impureza, hemos dicho que es el estar agarrado a los bienes sensibles. Y hemos dicho que la impureza lo que hace es oscurecer la luz de la razón. Cuando desaparece la oscuridad, pues predomina la luz y el alma pasa de ser negra a ser blanca, a ser más luminosa, a ser más bella. Bien, este fragmento que les estoy comentando, creo que nos ayuda a entender que bajo la perspectiva de Santo Tomás, la claritas es el constitutivo formal de lo bello. Sería entre las tres notas constitutivas de lo bello, la claritas sería la más esencial, la más fundamental. Las otras son condiciones indispensables, es decir, siempre que hay claritas, hay proporción y hay integridad. Pero aquello que causa la belleza no es ni la proporción ni es la integridad, sino la claritas. Para terminar, me gustaría ilustrar esto con un ejemplo, ¿no? Pensemos en una interpretación musical. Alguien ejecuta una sonata de Beethoven de un modo perfecto técnicamente, pero ejecuta esta sonata sin alma. Ejecuta la integridad de la sonata, no se salta ni un compás, ni una nota, ni un ornamento. Ejecuta la sonata de un modo absolutamente íntegro. Ejecuta la sonata también de un modo proporcionado, en el sentido que sigue el tempo de un modo perfecto. Nunca se acelera, nunca se retrasa. Si solo hay esta perfección técnica, la interpretación no será poética, porque carecerá de un elemento fundamental, que es la claritas, este elemento inexpresable, este elemento imposible de fijar objetivamente. Se puede enseñar a tocar de un modo íntegro, se puede enseñar a tocar de un modo armónico, proporcionado, pero no se puede enseñar a tocar de un modo poético, es decir, con claritas. Muy bien, de este modo pues termino mi conferencia. Espero que les haya gustado y sobre todo que se vea que estos principios metafísicos de Santo Tomás tienen una concreción muy práctica. No se trata de abstracciones totalmente desarraigadas de la vida, sino que en la realidad concreta de todos los días se puede ver reflejada la verdad de los principios metafísicos de Santo Tomás. Muchas gracias.